Por favor. Ok, entonces vamos a comenzar y como les decía, lo que hoy vamos a hablar es la predicción con regresión lineal en Python y vamos a ver también esa modelización. Los pasos que normalmente seguimos en Python y que hasta ahora seguramente tú has hecho, primero es una carga de datos. En función de eso hemos explorado un poco los datos, te han debido dar los diferentes comandos y a partir de ello empezamos a hacer el procesamiento. Lo que hoy nosotros vamos a ver, te decía, desde el punto de vista matemático, desde la parte conceptual, pero también la vamos a ir haciendo paso a paso en Python para finalmente utilizar el comando principal de Python y poder modelizar, ¿no? Podemos hacer esa modelización. En este caso también vamos a evaluar los diferentes modelos que nosotros podríamos tener antes de utilizar el comando principal. Y claro, eso nos va a ayudar a un poco predecir la situación, ¿ya? Eh, Ayer cuando les preguntaba y miraba un poco el tema de la regresión de regresión lineal, lo que habías comentado, algunos conocían un poco lo que es regresión lineal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo quiero que acá tú veas, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Hoy vamos a comenzar con un análisis de regresión simple. ¿Qué implica un análisis de regresión simple? Solo vamos a trabajar con dos variables. Y fíjate este gráfico que estamos nosotros con la pantalla, ¿no? Utiliza dos variables, ¿no? El precio al cual se vende y el área o la zona donde se habita. Y lo que estos puntos que tenemos en la gráfica es un poco la relación entre estos dos elementos. Nosotros a través de la regresión lineal lo que hacemos es encontrar una línea recta que cruce por la mayor cantidad de puntos. Básicamente, en su esencia, eso es la regresión lineal. Y la regresión lineal simple parte de esa idea, ¿no? Mira, yo quiero, ustedes, díganme cuando ven mi pantalla, ¿ustedes consideran, por ejemplo, que esa línea recta está cruzando por la mayor cantidad de puntos de esta gráfica? Sí, ¿Sí? ¿Qué sí, dicen? ¿O podría mejorarse? Eh, Tal vez un poquito más hacia la izquierda, un poco la pendiente. Fíjate que un tema para que lo que el módulo se llama modelos de predicción, ¿no? Modelos de predicción analítica. Claro, nosotros en base a esta información que tenemos sobre los precios de ventas hasta la fecha y, por ejemplo, esa relación que puede haber con el área donde viven estas personas, ¿sí? Nosotros podríamos evaluar el grado de relación y en función del grado de relación generar una línea recta que más o menos pase por todos los puntos. Esa línea recta nos va a permitir predecir o estimar, ¿sí? Algunos puntos, darnos un modelo matemático para de alguna manera conocer, o como la definición de la predicción, ¿no? De alguna manera evaluar qué puntos podrían surgir ante determinada información, ¿ya? Entonces, la idea de la regresión es esta, y la clase de hoy. Por ejemplo, para la siguiente clase, ya no solo vamos a trabajar con dos variables. En esta modelización, recuerda que, ¿qué es un modelo? Es una representación de la realidad, ¿no? Es una forma en la que tú percibes la realidad. Y en esta modelización, nosotros estamos considerando solo dos variables, pero la realidad nos enfrenta a otro tipo de situaciones. ¿No? La realidad nos enfrenta a, por ejemplo, no solo trabajar con, con dos variables, sino con tres, con cuatro, con cinco. ¿Sí? Entonces, la de hoy vamos a entender desde lo básico esta regresión lineal simple, con solo dos variables. Y lo que al final nosotros vamos a lograr es estimar, ¿sí? Una línea recta de la información con la que vamos a trabajar y esa estimación
vas a entender un poco cuál es la hermenéutica, el método con el cual se obtiene. Esa estimación nos va a permitir predecir. ¿Ok? Para entender esa recta, para entender de dónde se genera esa recta, nosotros nos vamos a remitir un poco a la matemática, ¿no? Y nos vamos a remitir a tres conceptos claves: datos, plano cartesiano y ecuaciones. ¿Ok? Son tres elementos claves. Perdón, me olvidaba. ¿Está entendido en líneas generales qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Una pregunta, profe. Sí. ¿La desviación estándar qué papel tiene en la regresión lineal? Bueno, la desviación estándar, en este caso nosotros calculamos sobre todo en base a los errores cuadráticos, es la distancia que va a existir, ¿no? Entre estas líneas, ¿no? La desviación como tal, ¿no? Acá no está jugando un papel tan importante, ¿no? Aquí sobre todo es en base a los errores cuadráticos lo que trabajamos, ¿ok? Ok, gracias. En ese sentido, eh, te decía, bueno, mentira, cuando hablamos, perdón, de modelos de regresión, estamos también hablando, cierto, ahorita vamos a ver un poquito si hay una relación, lo que me preguntabas, porque claro, hay la discrepancia y la desviación entre lo que es real y lo estimado, perdón, sí, 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 ahí por ahí ahorita estaba pensando. Eh, pero enseguida lo vas a mirar. Entonces, para generar esta recta, esta estimación, fíjate, nosotros nos vamos a basar en los datos que tenemos, en los datos históricos, por ejemplo, de los precios de venta en las zonas donde se vive, en esa relación. Vamos a llevarlo esto a un plano cartesiano y aparte a las ecuaciones. Para ello, vamos a ir entendiendo desde lo básico, ¿no? Mira, tú acá tienes una pequeña tabla de datos, ¿no? Con variables X y Y. Yo quiero que pongas mucha atención a cada uno de estos datos. Por ejemplo, X tiene un valor de 0, Y un valor de 0. X1, Y3, X2, un valor de 6, X3, un valor Y de 9. Y siguiendo en base a esta información, porque claro, nosotros cuando hacemos estimaciones lo hacemos en base a patrones, a parámetros, ¿no? ¿Cuál crees que sea el siguiente valor en esta tabla de datos? 12. ¿Cuál es el criterio para 12? 5, 12. No, para 4. Ahí está 4, fíjate, estamos con un símbolo de pregunta. 12. ¿Por qué 12, David? Porque el patrón parecería que es de 3 en 3. Estas son la parte de los datos y nosotros, gracias a la matemática, podemos llevarlos y al álgebra eh, a una ecuación de línea recta, ¿no? Entonces, yo quiero irte explicando un poco a detalle desde cómo funciona, ¿no? Con esta información, yo podría generar una línea recta, perdón, podría generar una ecuación algebraica de estos datos, ¿ok? Lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, tú tienes otro conjunto de datos donde, ¿sí? El patrón, por ejemplo, es una unidad, ¿sí? La diferencia siempre va a ser una unidad: 3, 4, 5, 6, 7. Y gracias a esos datos, yo he podido construir, ¿sí? Mi ecuación algebraica, gracias al álgebra, ¿ok? Podemos construir, y seguramente te lleva un poco bueno, el álgebra a la línea recta, a geometría analítica, a recordar esta ecuación, ¿sí? Donde nosotros, a través de la pendiente y el intercepto, que era W y B, construíamos nuestra ecuación de línea recta,
¿no? Si nosotros conocíamos este valor de W y este valor de B del intercepto, nosotros podíamos construir esa línea recta y continuar esas estimaciones. ¿Ok? En ese sentido, nosotros, gracias a la programación que tenemos y al álgebra, vamos a poder modificar o generar esa recta en función de los datos que tenemos. ¿Ya? La regresión lineal, como te decía, es un método estadístico y que es utilizado para modelar esa relación, para construir esa línea recta. A eso le llamamos con el modelado de esa relación, ¿sí? Entre esa variable dependiente y una variable independiente. ¿Ok? En ese sentido, por favor, te voy a pedir una consulta. Ustedes ya han trabajado, bueno, si no lo han trabajado, igual se los he descargado. ¿Ustedes han trabajado con Kaggle? No, Ok, pensaba que sí. Bueno, miren, Kaggle es una herramienta muy importante y que de verdad nos sirve de mucha práctica a quienes hacemos ciencia de datos. Por favor, te estoy pasando, te lo voy a colocar, pensaba que sí habían trabajado. Te estoy pasando el link de Kaggle por lo que es el chat de Zoom. También si quieres te lo paso por el grupo de WhatsApp. Por favor, ingresa en esa plataforma. Hay dos opciones, ¿ok? Por favor, ingresa a Kaggle, te voy a mostrar que al final te sirva para, si no es en esta clase, pero que te sirva para más adelante en otras materias, poder utilizar las diferentes bases de datos. Ustedes pueden encontrar un montón de bases de datos en Kaggle con las cuales pueden practicar estos cursos que están desarrollando en ciencia de datos. Pero si no puedes entrar a Kaggle, por favor, entra a la plataforma de Moodle en la clase de lo que es el martes. Por favor, te he dejado descargado. eh, ¿Dónde está? Aquí está. House Price, ¿sí? Descargan, por favor, esta base de datos que es House Price y vayan subiéndola a lo que es su Jupyter en la parte de la base de datos. Son tres documentos, ¿ok? Y enseguida vamos a hacer el análisis. Para los que quieren seguir conmigo en Kaggle, te decía, Kaggle es una plataforma de bases de datos y que te permite practicar y que incluso te permite competir. Nosotros vamos a empezar desde lo más básico. Quienes quieran entrar a Kaggle, es muy fácil la generación de su perfil. Por favor, ingresen, entren al perfil y avísenme, les doy 2 minutos, como es muy sencillo, porque de acá igual vamos a descargar la segunda base de datos con la que hoy vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esta de House Price y vamos a descargar, y te voy a pasar, si es que no la descargas, también otra base de datos que es el tema del Titanic. ¿Ok? Por favor, ingresen. Es muy fácil, colocas el correo electrónico, te va a decir el usuario y te va a llevar directamente a esta página. Quienes estén directamente en esta página, por favor, dale a Competitions. ¿Ok? Te entras a Competitions y acá, por ejemplo, me vas a colocar, lo primero, nosotros vamos a trabajar con, primero, bases de datos que están abiertas a cualquier persona. Filtrame, por favor, eso. Y que además estén activas, ¿ya? Para que podamos trabajar con la misma información. Y te vas a entrar y vas a colocar... eh, uy, ahí está. Ahí está. Y vas a colocar house price con espacio. ¿Ok? Le vas a dar clic ahí a la información de house price. Es importante también para los que no están siguiéndome o, bueno, igual descargan porque quiero contarte un poquito. Acá tienes muchísimos datos. ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿cuántos de ustedes ya han ingresado a Kaggle y ya se han generado un perfil? Levanten la mano, cuéntenme. Camila, ya estás adentro. David, Lucy, Rolando. Me gustaría que todos entren, por favor, porque de verdad que es
o sea, si me preguntas, damos ejercicios, dame tarea, yo quiero manipular otros datos, quiero saber con lo que he hecho en el módulo 2 en el módulo uno con otros datos trabajarlos, Kaggle tienes un montón de datos por si acaso, ¿ok? 9 personas, a ver si el resto igual ingresa. Entonces ingresan a lo que es colocan en el search house price y directamente, como te decía, te va a salir uno. Y por favor, colócala que esté open to everyone, porque si no, te van a aparecer donde tienen que invitarte. Entonces vamos a tardar más tiempo hasta que nos inviten o nos acepten. Y que además estén activos, porque aquí se generan competiciones, ¿sí? En base a esta ciencia de datos que hoy existe. ¿Ok? Entonces, ingresan ahí y lo primero que vamos a ir mirando es la descripción. Fíjate que todas las bases de datos que tienes en Kaggle o muchas de ellas las puedes utilizar y tienes además lenguajes y códigos tanto para Python como para R. ¿Ok? Entonces, el contexto de house price. Entonces, tú imagínate que lo que vamos a hacer ahorita, tú eres un vendedor, ¿no? Tú eres un vendedor de casas, eso es lo que te está diciendo. Y claro, dentro de esta venta se ha recolectado una información sobre diferentes variables que involucran, ¿no? La venta de casas y una de ellas es el precio de venta y la zona en la que están las casas. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que te está diciendo. Ahí están los objetivos de las habilidades de práctica que vas a hacer. Como segundo dato interesante, fíjate, esta base de datos, ¿sí? Eh, esta base de datos está compuesta por tres componentes, por el train, ¿sí? Por el sample submission, ¿sí? Y por el test, ¿ok? Son tres archivos que tienen. Otro tema importante a la hora de hacer el análisis de regresión simple, con este caso que vamos a utilizar, mira, tienes todas las variables de la base de datos, lo cual es muy importante, saber qué es lo que significa cada una de esas variables, ¿no? Mira, tienes un sinfín que van desde las condiciones del garaje, las calidades, y te vuelvo a decir, nosotros nos vamos a centrar en dos en particular. Cuando iniciábamos la clase, te decía, nos vamos a centrar en en la variable precio de venta, ¿sí? Que es el precio, ¿sí? Al cual los propietarios están dispuestos a vender o han vendido, ¿ya? Esta es nuestra variable objetivo que nosotros vamos a tratar de predecir. Pero claro, para predecir esa variable dependiente, nosotros vamos a basarnos y vamos a trabajar con esta otra variable, la variable independiente, que es, ¿dónde está? Esta de acá. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con estas dos variables, de todo este conjunto de base de datos que tenemos de regresiones lineales, o por todo estos base de datos vamos a hacer la regresión lineal simple. Como dato también me parece importante, ¿no? Que tú puedas ir revisando, ¿no? Y por favor, bueno, colocas acá para los que han entrado y dale download all. Cuando le des el download all, fíjate, te va a pasar el mismo archivo que tú tienes en el Moodle. Es el mismo archivo, pero en Moodle. ¿Ok? Además, bueno, por ejemplo, de cada una de las variables, aquí tienes el summary de lo que, digamos, el libro código, ¿no? De esta base de datos. ¿Ok? Aquí tienes el libro código de esta base de datos. En paralelo, bueno, lo que pasa es que como esta página genera competiciones a la hora de hacer trabajos. Fíjate otro tema importante. Mira, tú tienes códigos, ¿sí? De
lo que vamos a hacer enseguida, pero hecho por otros usuarios. Y que claro, nosotros como aporte también le podemos subir. Y que al final, por ejemplo, yo le voy a subir. ¿Mm? Vas a encontrarte con muchos archivos ahí de, por ejemplo, mira, sobre este house price en R y en Python. Entonces, claro, se vuelven un buen parámetro no solo de práctica, porque tienes la información, sino porque además tienes códigos que la gente comparte y que son muy buenos parámetros para seguir. ¿Ok? Esos son los códigos, ¿no? Acá también te vas a encontrar con algunos modelos, ¿no? Que también se utilizan o que, por ejemplo, son parches en algunos otros programas, como por ejemplo en el PyTorch, ¿no? Y bueno, en general la plataforma es muy amigable para lo que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Por favor, entonces te descargas esa información y el siguiente paso, me vas a ir a tus archivos, ¿ok? Y me vas a generar lo que es el archivo house price y vas a subir los tres elementos, el sample submission, el test y el training. Eso sí también lo sabes hacer, ¿verdad? Por favor, un minutito para que puedas subir esta información, ¿ok? Profe, lo descargamos de data. Sí, De, sí, lo descargas de Data si estás en el Kaggle o lo descargas, ya te decía, de Moodle, está en el material de la sesión del martes, ¿sí? Vas a el Overview y en el Overview al final, fíjate, baja hasta el final, tú deberías, oh, perdón, está sí, claro, en Overview está, ¿no? No, perdón, está en Data, perdón, está en Data. Vas en Data y te vas hasta el final y le das simplemente descargar toda la información, todo ese conjunto. Una vez que lo descargas, por favor, antes de subirlo, como es un archivo WinZip, descomprimilo, ¿no? Descomprimilo primero y luego procede a subirlo a lo que es nuestra parte de base de datos de Jupyter, ¿ok? Ok, si alguien tiene algún problema, por favor, me va avisando, ¿no? Suban ese archivo mientras por unos instantes, como ya tenemos preparado nuestro entorno, igual después te lo paso allá. Eh, Hay mucha información aquí. Mira, aquí el siguiente caso que vamos a usar también es ya que estás en esto, vamos a utilizar el caso del Titanic, por si acaso, ¿no? Y nuevamente, como te digo, para cualquier descarga que hagas y trabajemos en esta sesión, ¿ok? Me lo colocas con Open to Everyone y que esté activo. Y si quieres también te entras acá a esta otra base de datos. Esta otra base de datos, por favor, igual también si se la pueden descargar, ¿no? Esta base de datos es sobre los pasajeros que tenía el Titanic y bueno.
conjunto de información con el que también nosotros podemos hacer regresiones, ¿ok? Igual se lo descarga. A ver si lo tenemos ya listo. Y de igual manera lo suben a lo que es Python, ¿no? Antes de que continuemos, ¿listo? Antes de que continuemos, hay algunas cosas teóricas más que te voy a explicar sobre el modelo de regresión, ¿ok? Eh, Te decía, nosotros cuando pensamos en generar, ¿no? Esta regresión, esta línea recta, esta estimación de línea recta en base a los datos que tenemos, ¿no? Hemos dicho, vamos a trabajar en base a los datos con los cuales nuestra base de datos nos ofrece, la información que tenemos de las variables y claro, en función de esa, nosotros creamos o generamos esa línea recta. Y un poquito ahí te había recordado algunos conceptos básicos de lo que era la línea recta en el álgebra, ¿no? En geometría. Y claro, mira, te pongo este caso. Fíjate, por ejemplo, eh, la idea es estimar esa línea recta y te decía que esa línea recta al final pase por la mayor cantidad de puntos, ¿no? Si yo te pongo este escenario versus este otro, ¿cuál me dirías tú que es la mejor línea recta o la que pasa por la mayor cantidad de puntos o más cercanos al menos? Si tienes la opción uno y la opción 2. La uno. La La 1. uno dice, ¿no? La La uno. 1. Estoy leyendo ahí que dicen la uno, ok, sí. Parecería que la uno, ¿no? Parecería que esta línea recta ha hecho una mejor estimación. Y por eso te mostraba esta diapositiva anterior. Hay que minimizar ese error de predicción. Y eso es lo que vamos a hacer a través de la regresión lineal. ¿Ok? Fíjate nuevamente cómo ustedes han escogido la uno y la uno parecería que es la mejor estimación que tenemos, ¿no? ¿Cómo funciona la regresión lineal? Y te explico. Estos datos que tú estás viendo acá son los datos con los cuales nosotros hemos trabajado. Son esos datos de venta que tienes en la base de datos House Price actual. Sobre esa base de datos se ha generado esta línea recta que estimamos es la que minimiza el error. Pero en esa línea recta, nosotros, además de ver que pasa por la mayor cantidad de puntos, estamos estimando. Y nosotros, ¿sí? Por eso te coloco con otro color. Este punto que tiene la línea recta ya se convierte en una estimación. ¿Qué es lo que hace la regresión lineal simple? ¿Sí? Ahí está, estos son los valores reales y estos, o este valor que está en la línea, es fruto de la predicción. La ecuación de la línea recta parte del error de predicción. Y ahí está un poco lo que me preguntaba su compañero con lo que es la desviación estándar, ¿no? Eh, la desviación estándar aquí vendría en la discrepancia que existen entre los datos que se predicen, ¿sí? O los predichos y entre los datos reales. Esta Y con el gorrito son los datos en predicción, ¿sí? Ahí está la relación con la desviación estándar, por si acaso. ¿Ok? Claro, fíjate en esta línea recta que hemos construido, ¿sí? Básicamente lo que nosotros hacemos es calcular el error, ¿no? Que existe la distancia, bueno, los errores, que es el valor predicho menos lo que es el real. Y esta línea recta está calculada en base a unas distancias que tienes sobre la línea recta. Esos errores, en algunos casos, ¿sí? Son mayores que cero y en algunos otros son menores que cero. Lo que el modelo de regresión calcula son, sobre todo, ¿sí?
en base a este error de predicción, ¿no? Esos errores positivos y negativos los tratamos de estandarizar. Y para eso, la regresión lineal simple lo que hace es elevar al cuadrado para hacerlos positivos, ¿sí? Eso es básicamente una de las ideas básicas de lo que es el análisis de regresión y el objetivo y el sentido de lo que está o lo que va a hacer enseguida el Python, ¿ya? Sobre esa base de datos nosotros vamos a generar una recta que va a estimar, ¿sí? Y en la cual en esa recta están esos valores que se predicen y están los valores reales, ¿ok? Básicamente, lo que estamos planteando con el análisis de regresión lineal simple es la suma de los cuadrados del error. ¿Ok? Como te decía, este error de predicción lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, me adelantaba ahí. ¿Por qué? Porque tal vez a alguno se le ha venido, ¿por qué no valor absoluto? ¿Por qué? ¿Por qué elevar al cuadrado? Porque es más sencillo derivar un cuadrado versus derivar un valor absoluto, ¿no? Es mucho más sencilla esa operación. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Lo que hacemos a través de la ecuación del error cuadrático medio es, como ves, ¿no? Ese error de predicción entre lo que se predice y el valor real, elevarlo al cuadrado, ¿sí? De todos los valores. Y además consideramos la cantidad de datos. En la ecuación del error cuadrático medio, estamos considerando la cantidad de datos que tiene tu base de datos, estamos considerando los valores que estamos prediciendo, perdón, estos son los valores reales, por confundir, ¿ok? Y en base a esa ecuación del error cuadrático medio, y con estas tres variables claves, nosotros en la regresión, como antes habíamos visto, incluso ayer que te había comentado, en algunos libros le llaman beta sub cero, el valor del beta gorrito o la B con gorrito, le llaman beta sub uno, estamos hablando de econometría. Nosotros, a través de la ecuación del error cuadrático medio, llegamos a esta ecuación, que es el objetivo de todo. A través de esta ecuación y de encontrar el valor de los parámetros B gorrito o W gorrito, que ya te decía, vas a ver en libros de econometría, está como beta sub cero o beta sub uno, son los grandes objetivos a estimar. Si nosotros conocemos o encontramos los valores de estos parámetros, nosotros vamos a poder construir la recta. Ahora, me preguntabas cuáles entonces son esos valores o esos parámetros que tenemos que estimar? ¿Cuál es el criterio? Recordá lo que acá has visto al inicio. Vamos a ir modelizando y en esa modelización vamos a buscar que esa minimización de error, perdón, la predicción se minimice al menor punto. ¿Ok? Esta es la idea un poco de lo que es la, el modelo de regresión lineal simple, ¿no? ¿Por qué es simple? También, ¿no? Otra cosa a considerar. Es simple porque solo tienes dos variables. En este caso, la Y gorrito, variable dependiente, y la X1, la variable independiente. ¿Ok? En los modelos que vamos a evaluar, que vamos a modelar, por ejemplo, del día viernes,
vas a incluir otras variables más. Este modelo se va a extender, ¿sí? Va a haber más parámetros que estimar. Vas a tener x sub 2, x sub 3, x sub 4, dependiendo, obviamente, el modelo con el cual trabajemos. ¿Ok? Vamos a Python. Dudas, consultas en general. Profe, la ecuación de la recta llegaría a ser el modelo. ¿Cómo, perdón? La ecuación de la recta llegaría a ser el modelo o El modelo de estimación. Claro, nosotros, en base a esa ecuación de la línea recta, nosotros lo que vamos a buscar con los datos que ya tenemos, con los datos históricos de los precios de venta, encontrar esos parámetros. El objetivo principal está en encontrar sobre esa ecuación de línea recta, como tú dices, en base a los datos, ¿no? Vamos a buscar el parámetro, por ejemplo, de B gorrito, lo que es la constante en la línea recta, el intercepto que habíamos hablado, y lo que es el W gorrito, que es en este caso la pendiente, ¿no? Que te acuerdas en línea recta. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Ok? eh, Vamos a Python. ¿Ok? Como quiero que entiendas todo lo que hemos hablado, eh, pregunto, obviamente te voy a compartir, ¿no? Este lenguaje, este código de programación al final. Entonces me gustaría que vayas conmigo escribiéndolo para que veas cuáles son las salidas. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar a lo que es NumPy en Python y además vamos a llamar a lo que es el data frame de pandas, ¿no? Y con esta función vamos a llamar también a lo que es los gráficos para poder graficar este o esta base de datos. Esto es algo que creo que más o menos conoces, ¿no? Por favor, si hay algo que no conoces, hay algo que no lo tienes, por favor, avísame. ¿Utilizan ustedes? Bueno, he consultado con su coordinador. Ustedes están utilizando Jupyter, ¿no? Porque también hay PyChrome y otros IDs, ¿no? De Python. Ustedes están familiarizados con Jupyter, ¿no ve? sí, Ok. ese code también. ¿Podríamos usar Colab también? Sí, claro. A ver. Pensaba que utilizaban Jupyter. Justo esta mañana había hablado con Erwin, me ha dicho que es una de las herramientas que más utiliza. A ver, déjenme ver si tengo. Creo que Colab no la tengo, pero denme un segundito. Un minutito. Profe, Visual Studio Code se puede utilizar. Sí, claro. A ver. No, lo que pasa es que lo tenía todo diseñado con... segundos. Bueno, a ver, segundo. Estamos un poco perdidos, creo, porque
Pensaba que habían utilizado Jupyter. Ya sabemos, es que si no me va a Utilizamos costar Jupyter, el profe. doble. Hagamos una cosa, por favor. Bájense. Bueno, vamos a utilizar al final. Son variaciones muy ligeras que utilizan entre Colab y lo que es cualquier otra plataforma. Entonces, por favor, se van a descargar este software igual de. Pues aquí ya tengo todos los lenguajes de programación hechos y si no vamos a tardar mucho más. Profe, Igual, sí, dime. eh, sigamos avanzando con Colab. Al final son idénticos, profe. No hay mucho problema si usamos Colab, VS Code o el otro. Ok, bueno, yo lo tengo aquí, lo que pasa es que lo tengo preparado aquí, entonces migrar de un lado al otro me va a generar ruido, pero bueno, a ver dónde está. Tengo un segundo. No debería ser mucho como dicen la diferencia, ¿no? Yo voy a trabajar, ustedes abran su collab, me dicen si hay alguna diferencia con el Jupyter. Lo primero, ¿no? Por favor, llamen a los comandos de NumPy, de Pandas y el tema del Matplotlib. Y claro, les decía, por favor, generen su carpeta de house price. eh, Comentario, ¿no? Ahí ya sabes que es muy case sensitive y al ser case sensitive trata de evitar, por ejemplo, los espacios, ¿no? Los guiones. Entonces, bueno, a través de este lenguaje, lo primero que estoy haciendo es importar estos apoyos para el análisis y voy a comenzar llamando, ¿no? A mis dos documentos principales, el de test y el de train. ¿Sí? Voy a llamarlos para que pueda Python leerlos. ¿Ok? Por favor, verifiquen que Python puede leerlos con el comando head, ¿no? Sobre todo mirando las primeras 5 columnas. Un poco para que veas lo que es la información con la que estamos trabajando, ¿m? Los IDs y la base de datos como tal, ¿no? Cuéntenme cómo van, si les está dando algún problema el llamar, por ejemplo, estos dos archivos. Vamos a trabajar con test y train. Profe, en D, ¿qué ha cargado? ¿Podemos ver más Y- arriba, por favor? claro, claro, claro. En la D. Lo único que cargaban de es el comando de las 5 primeras líneas, ¿no? Sí. Mm, Este comando head lo que te hace es llamar a las 5 primeras líneas de esta base de datos. Con eso puedo verificar que ya lo está reconociendo Python. Dime, Lucy. Y dice, ahí, pero cuando dice de head, eh, ¿de cuál está? ¿De cuál base está sacando? ¿De test o de train? De sample. De train. Está sacando de train por si acaso, del último. En todo caso tendría que ser train.hit. No les escucho, perdón. Profe, ¿y cómo nos damos cuenta de que estamos jalando de train? Porque estábamos tomando a las dos bases, el de test y el de train.
Bueno, a ver, primero tú puedes revisar la información que tienes en el propio Excel, ¿no? Fíjate en el propio Excel lo que te ha jalado, ¿no? El head normalmente te va a jalar lo que es una base de datos como tal. Abrí el Excel como tal y vas a ver que el test es sobre todo la evaluación, es un documento de evaluación. Sí, profe, es que no me corre. No te está corriendo. Por favor, fíjate a ver tal vez el tema de los espacios. Primero, haz correr estas dos primeras líneas, ¿no? La línea del que corran el NumPy y el Panda normal y luego que te corra lo que es la lectura de datos. Si te corre eso, recién en la siguiente línea coloca el head. Si no, tal vez alguna de estas no está. Asegúrense también que estén correctamente cargadas. Bueno, también ustedes saben que Python, al ser también otra herramienta gratuita, a veces les va a dar problemas. A mí personalmente en la tarde me da un problema de lectura del otro archivo de Titanic, ¿no? Que no me estaba no me lo estaba reconociendo y simplemente tenía que cerrar y volver a abrir. O la otra opción que puedes hacer acá, por ejemplo, como ya está colgado, entre comillas, en el lab, eh, puedes también llamarlo, no, estamos, me dicen de head, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí. En vez de D, creo que era este. Creo que es train.heart. Y en ahí para que lea el archivo, porque ahorita está leyendo, digamos, un archivo sin Perdón, datos. cierto, cierto, perdón, 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 cierto, cierto. No, no, disculpas, disculpas, perdón, perdón, mil disculpas, sí, sí, no me he dado cuenta, ¿no? Es que estaba justo en la tarde trabajando con Titanic y para subir los códigos, perdón, cierto, no es de este test. Aquí lo que hemos hecho es generar nada más las variables, ¿no? De datos. El comando es el mismo y ahí tienen los Sí, datos, las cinco primeras filas y las 80 columnas que tiene, por ejemplo, test. Si quieres cambiarlo por train, ahí está. Cualquiera de los dos. Solo, solo asegúrense de que ambas bases de datos están cargadas. ¿Ok? A ver, vamos a mirar desde cero la idea de lo que es la ecuación o las regresiones lineales simples, ¿no? Mira, una vez que yo ya tengo ambas bases de datos, lo que vamos a hacer es desarrollarlas, ¿ok? Y para ello vamos a trabajar con Train. Te decía, Train es nuestra base de datos con la que vamos a ir practicando. Vamos a llamar a este otro comando para, dentro de estas bases de datos, conocer las diferentes columnas, ¿sí? Y el cómo están referenciadas en la base de datos train. Te decía, nosotros, lo que yo al comienzo te mostró ese gráfico, ¿no? Donde mostraba la relación, nosotros nos vamos a basar en dos variables como tal. Sell price, ¿sí? Que está aquí en la columna dentro de la información de lo que es train. Y nos vamos a basar en este dato el área, ¿sí? De la superficie del área donde está viviendo. ¿Ok? Como parámetro, es decir, ese dato de la superficie de área, de los metros cuadrados que tiene la vivienda, es un parámetro en los precios de venta, ¿sí? Lo cual es más o menos lógico, ¿no? ¿Cuántos hectáreas, cuántos metros cuadrados tienes? Eso un poco va a determinar el valor de venta que tenga ese inmueble. ¿Ok? ¿Han podido
generar estoy desarrollando mi información, han podido, les Sí. sale todos estos valores para cada una de las columnas. No, profe, por Sí. favor, ¿podría repetir? Lo único que vamos a hacer es, por favor, colocar, asegúrense, lo primero que ustedes tienen que hacer es asegurarse de que Python ya está leyendo sus datos, ¿no? Para asegurarse que Python ya está leyendo sus datos, generen una variable de test y que en esa variable de test se almacene la base de datos que tenían original de Excel. Lo mismo para train, que en esa variable train se almacene todo lo que están los datos almacenados en este documento CSV de Python. La mejor forma de asegurarse cuando corran ese programa, lo que hace un ratito me decían, simplemente coloquen según la variable que han que han creado test.get para saber que te muestre solo las primeras 5 filas de esta base de datos de test o estas, y en paralelo yo haría ambas, ¿no? Y también con train. Por favor, coloquen este lenguaje, estos comandos. ¿A todos les ha salido o están teniendo algún problema? Acá solo estamos llamando por si acaso a datos. No estamos haciendo, ok, todo bien, si sale, perfecto. Eh, ok, una vez que tienes esto, como quiero mostrarte todo lo que es el desarrollo del modelo de regresión y el cómo funciona un poco y puedas hacer este análisis en Python, me vas a colocar en el siguiente comando que por favor te mencione todas las columnas de la base de datos de Train. Te decía, de Train, para nosotros analizar hoy en esta clase el modelo de regresión simple, solo vamos a trabajar con la variable sell price, que es mi variable independiente que yo quiero estimar. Yo quiero estimar los precios de venta de las casas en función de lo que es las dimensiones o el área, ¿sí? De estos lugares, ¿no? Que esa variable la teníamos un ratito por aquí, recién les he mostrado. Aquí. Vamos a trabajar con esta otra área o esta otra variable, que es básicamente la superficie o el área de las casas. Fíjate, yo quiero estimar mis precios de venta en función de qué, de la superficie que tienen o el área de estos inmuebles. ¿Ok? Fíjate, si quieres mayor detalle de esta variable, entra a lo que te he mostrado en Kaggle. Ahí está especificado y qué se ha medido, cómo se ha medido y tal. ¿Ok? Entonces, de todo este conjunto de datos de Kaggle, de esta base de datos, perdón, de House Price, yo quiero que ahora empezar a conocer. Entonces le voy a volver a lanzar el comando train, ¿ok? Para que en base a esas dos variables que yo voy a estudiar, sell price y la superficie del área, leaf area, me pueda mostrar también en una matriz o en esta tabla, ¿no? Los primeros 5 valores. Por favor, perdón, coloquen el comando para que puedan ustedes ver los primeros. Ya saben que ustedes, dependiendo de la cantidad de filas que quieran ver, simplemente colocan, ¿no? El número entre paréntesis, cuántas filas ustedes quisieran ver de esta base de datos.
Ok, habiendo verificado esta información, mira, el siguiente paso dentro de este análisis de datos, yo voy a pedirle a Python que me pueda dibujar precisamente la información que tienes en esta base de datos. ¿Ok? Yo quiero que me dibuje y le voy a decir a través del comando train plot, o bueno, perdón, comando plot scatter, que es un gráfico. Quiero que me dibujes de la base de datos de train, asignándole en X, ¿sí? Esa área o la cantidad de metros o la superficie que tienen esas casas, en X y en Y los precios de venta. Y en paralelo le voy a decir, mostrame ese gráfico. Por favor, te vuelvo a mostrar un poquito el lenguaje arriba. Todos deberían estar ahí. Vamos a hacer el primer análisis. Ok, me dicen listo, ya lo tenemos. Perfecto. Fíjate, este gráfico, con la información con la que estamos trabajando, tiene una buena concentración de datos, ¿no? La mayoría de los datos están concentrados en este sentido. Sí, pero si les pido que hagamos un análisis, ¿sí? En función de estos datos y solo con esta gráfica, ¿qué me podrían decir? Mirando solo estos datos, que es lo que al inicio, fíjate que en el eje de las X está midiéndose el precio al cual se venden los diferentes inmuebles que van desde 100.000 hasta 700.000 dólares. Y en la parte de las X están los metros o el área de estas superficies que van desde los 1.000 metros hasta los 5.000. ¿Qué podrían decirme sobre esta? Se compran casas a bajo precio. ¿Qué más? Casas pequeñas a bajo precio. Tal vez que a mayor área es mayor el precio también. ¿Qué más podrían decirme? Por favor, a ver si pueden anotar sus respuestas en el chat. Les agradezco. A ver, quiero leer qué es lo que coloca. Fíjense el gráfico. Existe una relación directa entre ambas Eh, variables. Hay una que correlación. la gente en su mayoría compra casas de una superficie más pequeña a un precio más barato y muy poca gente compra casas de mayor extensión y más caras. Ya. Mientras más grande la superficie, más cara, ¿no? Sí. Perdón, ¿quién me ha hablado recién? Muchas gracias por ese análisis. Fíjate que la mayor concentración está por acá, ¿no? Entre la superficie de 1.000 a 2.000 y los precios de 100.000 a 200.000, ¿no? Por ahí más o menos. Hace rato, este es el mismo gráfico que yo te lo he mostrado en la presentación. Yo simplemente he dibujado una línea recta en lo que yo he considerado podría ser
eh, o podría pasar mi estimación, ¿no? Podría generar mi modelo de regresión lineal, ¿ya? Claro, ahora te vuelvo a decir, ¿no? Generar ese modelo te va a permitir generar una predicción, una estimación, ¿no? En base a estos datos reales. Ok, con esta idea, lo que nosotros vamos a buscar, por ejemplo, es encontrar el mínimo de lo que es el área o los metros cuadrados que existen de la variable mm, de superficie. Por favor, colócame eh, otra vez, vamos a llamar a la base de datos train, vamos a llamar a la columna de la superficie y le vamos a pedir que nos encuentre el mínimo. ¿Mm? Lo que nosotros ahora estamos haciendo simplemente es a través de un gráfico, mirar la información, pero necesitamos un soporte estadístico. Necesitamos encontrar eh, mayor fundamento en nuestras ideas, en esta relación, porque dicen hay una relación. Estadísticamente vamos a demostrar si existe o no esa relación. Yo quiero mostrarte, claro, a partir de lo que es esta idea de lo que es los modelos de regresión lineal. Mira, te tendría que salir que el valor mínimo en esta variable, en esta columna superficie es 334. Nosotros aleatoriamente vamos a colocar los parámetros de la línea recta. Recordad que la línea recta, por cómo la venimos entendiendo que vamos a generar, va a estar en función de sobre todo los valores de W y de B, ¿sí? De ese intercepto que tenemos, ¿no? Y de esa pendiente, ¿ok? Ese intercepto, ¿dónde? En X. Y esa pendiente. Entonces, mira, un poco para mostrarte cómo funciona, te voy a pedir, por favor, que coloques los parámetros de una recta e indistintamente, por esta ocasión, le vamos a colocar W 125 y B igual a 0. Enseguida te voy a explicar por qué B igual a 0. Podríamos colocarle, y es más, enseguida es parte de un ejercicio que vas a hacer para ver dónde te salen esos datos, diferentes valores, distintos de 125. Por favor, generen los parámetros de la recta y ahora vamos a pedirle, ¿no? Vamos a generar los puntos de la recta. Dani, esa es una muy buena pregunta. Por eso te digo, vamos a ver primero cómo funciona la regresión, bueno, cómo funciona si no tendríamos esos parámetros. Luego, obviamente, tenemos una función que directamente te va a mostrar. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes entiendan, porque a la hora de hacer el análisis, tú tendrías que ser capaz de hacer este análisis, ¿ya? Enseguida vamos a ver cómo se estima lo que me preguntas, ¿no? Los parámetros si es que no los tendrías. Para eso tenemos la función. Y en realidad la función que nosotros utilizamos es el scalar. Bueno, te lo puedo ir contando mientras vas generando esos parámetros. Y podrías realizarla de una manera analítica, ¿sí? O a través de la optimización, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona.
Una vez que tú terminas y planteas los parámetros de la recta, vamos a llamar esta función de NumPy de Python y vamos a pedirle que de esa base de datos, ¿no? Y con esa columna del área, ¿sí? Me vaya buscando desde cero hasta el valor máximo. Y en paralelo, en la parte inferior, vamos a copiar la función de la línea recta, con y igual a lo que es eh, la pendiente por x más lo que es ese parámetro, la constante. Acá si le das correr, perdón, no va a ser mucho, o no debería ser mucho. Enseguida ya le vamos a dar los parámetros, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser? Una vez que tienes eso, en Python, fíjate, nosotros aleatoriamente le hemos dado el valor de 125, ¿ok? Aleatoriamente le he pedido dar el valor de 125, ¿ok? La beta la vamos a mantener en cero. Voy a generar esta función con los puntos en la recta que me van a generar, ¿no? Esos puntos que vamos a tener y como te decía, va a estar ya en función de la ecuación de la línea recta. Entonces, el siguiente paso que yo voy a hacer es graficar la recta. Ahí nuevamente recorremos lo que es la función de gráfico y le vamos a decir que de ahora en adelante, lo que es la superficie está en X, en sale price otra vez, y acá le vamos a decir que nos grafique, ¿ok? Nos va a graficar a través de este comando las variables de X y Y. Y a partir de ello, ¿sí? Nosotros le vamos a pedir ahora que también nos evalúe o nos grafique los de la función del sell price. Antes, fíjate, habíamos evaluado lo que era la columna de la superficie. Le vamos a pedir igual que vaya desde cero y que vaya hasta el máximo valor y lo va a multiplicar por 1. Por favor, copien este comando. Por favor, me avisan cuando tengan esa información. Ok, veo que muchos igual ya lo tienen. Fíjate, nosotros lo que hemos hecho ahora, a partir de haber definido unos parámetros, hemos generado la línea recta. ¿Ok? ¿Qué opinan de esta línea recta? Está generada, parecería que pasa por todos los puntos, la podríamos mejorar. ¿Qué opinan? Ojo que lo hemos hecho aleatoriamente, ¿no? Hemos escogido un valor al azar.
¿Qué opinan sobre ese valor? Mira, un poco para que veas el comportamiento y la importancia de la estimación de esos parámetros, lo que te voy a pedir, si es que estás en este punto, es algo muy sencillo. Sobre esos parámetros, la siguiente tarea es que en todo punto del tiempo vas a mantener el valor de beta cero. Pero te pido que por favor vayas intercalando y primero le coloques ahora, en vez de un valor de 150, ¿que cuánto lo hemos puesto? No me acuerdo. Ahora le coloques 125, luego 100, luego 75, 150 y 175. Por favor, quiero que mires cómo la recta, esa que estamos estimando, se va moviendo a lo largo de esa gráfica. Por favor, hagan este ejercicio. Vayan de nuevo a la línea donde ustedes han generado los parámetros de la recta y cambien únicamente por ese valor. W 125, 175, 150 y 175. Cambia la recta, profe. Cambia, ¿no? Sí. Ahí está la importancia de entender un poco cómo funcionan estos modelos de regresión. Yo tengo un valor inicial de 125. Mira qué es lo que pasa si es que yo decido ir por 150. Mi recta se ha desplazado hacia el lado izquierdo. Miren este otro dato. Y luego quiero que lo anoten, por favor. Teníamos 125 como inicial, ¿no? ¿Qué pasa si yo le coloco un valor de 100? Uy. Si yo tengo un valor de 100, no sé si lo están mirando, si se están dando cuenta, la recta se desplaza hacia la derecha. ¿Mm? Como siguiente paso, justo al lado, quiero que me anoten otro valor. Van a hacer el mismo ejercicio para los 5 valores, ¿ok? Me vas a llamar a un comando eh, en el cual perdón, Em, yo quiero que de esa predicción, ¿sí? Perdón, esto está... Bueno, fíjate, la recta está variando, ¿no? Enseguida te voy a pedir que me llames, que me calcules un valor interesante a la hora de hacer el análisis. Ahora yo voy a generar mi cálculo de predicciones, ¿ok? Yo quiero calcular las predicciones para cada uno de los parámetros, ¿no? Antes de que sigamos, perdón, para que todos tengamos la misma información, le voy a volver a colocar su valor inicial de 125, ¿ya? Vamos a volver a su valor inicial de 125, que esta era la recta. En función de ello, por favor, yo quiero que me anoten estas dos otras líneas. Y
Por favor, háganlo porque, claro, ya viene la parte interesante de escoger el mejor modelo. ¿M? En base a este prueba-error que estoy haciendo. Por favor, generen el cálculo de las predicciones a través de esa variable pred en la base de datos de train. Sí, esa variable de predicción va a estar en función de lo que es la superficie, de la columna superficie, multiplicado por lo que es ese parámetro que tenemos, x1, y más el intercepto. Y en esa predicción también yo quiero que ustedes calculen la función de error. ¿Sí? Vamos a calcular la función de error. Acordate que la función de error está en base a lo que se predice menos esa variable de ventas. Eso es base de datos de ventas. Y luego la vamos a elevar al cuadrado. Ok, miren lo interesante de hacer esto en el paso a paso. Lo que ustedes han generado hasta ahora, fíjate, con un parámetro aleatorio de 125 y una beta sub cero, es que una predicción, y en esa predicción nosotros estamos calculando el error. Si, por ejemplo, se dirigen hasta el final, ¿sí? Hasta el final de lo que es esa pequeña tablita que ustedes han encontrado, miren, van a encontrar la diferencia entre el precio de venta y la predicción, en el modelo. Aparentemente, fíjate, a la hora de evaluar esta estimación de regresión, parecería que más o menos se ajusta. Fíjense ustedes, por ejemplo, si lo que hacemos en vez de 125, le vamos generando parámetros de 150, miren qué es lo que pasa con el error también. ¿Mm? Ahora, antes teníamos un error negativo, ¿sí? O sea, esa diferencia
entre lo que se ha predicho y entre lo que es el precio real, había una diferencia negativa. Ahora hay una diferencia positiva si es que yo, por ejemplo, he aumentado el valor del parámetro a 150. ¿Qué pasa si yo lo disminuyo? ¿No? El parámetro. Vuelves a correr el programa, vuelves a encontrar la predicción. Y ahora, fíjate en el error. Nuevamente te vas a mirar hasta el error. Y ahora existe errores negativos. ¿Sí? Existe una mayor brecha negativa. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los errores positivos y negativos? Entonces, ahí está, por ejemplo, uno de los elementos importantes en el análisis de regresión, eh, el hecho de encontrar esos parámetros donde el error se minimice. Lo que estamos buscando es minimizar ese error, ¿no? Que la recta que se está construyendo se minimice al máximo, ¿ok? Fíjate como dato también importante, luego de ver esto, por favor, ustedes pueden calcular y en realidad quiero que me hagan eso, más que el análisis este. Vuelvo a decirles, todo el análisis lo voy a hacer en función de 125, ¿ok? Está el 125, 125, 125. Vuelvo a hacer correr mi modelo. Estoy generando mi predicción. Ya tengo mi función de error. Y ahora con esta función eh, de promedio, yo quiero saber eh, la media, ¿sí? La media de los cuadrados, porque acordate, esos errores los elevamos al cuadrado. Aquí tienes la media al cuadrado. Como dato, también por favor, que esto va a ser un ejercicio que luego te lo voy a dar. Para estos 5 parámetros, calcúlame la media. La media del cuadrado, por si acaso. ¿Ok? Para los mismos 5 datos, me calculas la media y la colocas en tu hoja. Perdón. Profe, una pregunta. Dime. ¿Sí? Cuando, cuando la diferencia de los de ambos, ¿no? Como cuando el error son negativos, ¿eso quiere decir que estamos minimizando el error? No, que hay una brecha, ¿no? Hay una brecha entre la distancia entre lo que has predicho. O sea, si tú has predicho versus lo real, tu rango de lo que has predecido está por debajo de lo real. Mm. ¿Entiendes? Te acuerdas que hemos visto, perdón, esa ecuación que capturaba lo que es el error de predicción entre lo que tú has estimado versus lo real, ¿no? Entonces, si tú tienes de lo real, perdón, tienes un valor negativo, está siendo por debajo de lo real. Sí. Claro, la idea dice el error tiene que estar cercano a cero, ¿no? Vuelvo a decirles, es que si tú te pones a pensar, perdón, nuevamente, tú piensa que cuando nosotros hacemos la regresión, ¿no? Tú estás acá, ¿no? Tú estás acá, tú tienes este conjunto de datos. Lo que tratas de buscar es que sea lo más cercano. O sea, es que aquí tienes una gran cantidad de información. ¿Sí? La distancia de este punto, por ejemplo, de este punto estimado, ven mi mouse, ¿no? ¿Dónde está? Este es mi punto estimado. Acá, ¿sí? No va a ser cero. Con la cantidad de datos que ustedes tienen, ¿sí? Lo que buscamos es minimizar, que se acerque, que el error sea lo menos posible. Lo mismo acá, mira este punto, donde está el mouse. A la línea recta, ¿sí? También hay una brecha.
¿no? Hay una brecha. Esta recta se está ajustando lo más posible, lo más cercano, minimizando el error para generarse. Esa es la idea del modelo de regresión. Debería cambiar la media, por favor, no les va a ver. No. Entonces, fíjense, debería cambiar, bueno, y en función de los parámetros, como cambia un poco, se va ajustando, ¿no? Por muy poquito, tal vez no se nota, pero sí cambia en algo. En ese sentido, mira, para irnos apurando, porque claro, la clase pasa mega rápido. Mira, lo siguiente que vamos a hacer, y ya vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar un poco a, a entender, ¿no? Este análisis, ¿no? Por ejemplo, te decía, el beta es igual a cero. Y no sé si te has dado cuenta, pero el beta siempre va a ser cero, ¿sí? Y por eso colocas este valor. Y vamos a hacer otra vez esta función de NumPy. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en cada uno de esos puntos con los parámetros, finalmente lo que nosotros encontramos es una parábola, ¿no? Si vamos haciendo prueba y error con diferentes parámetros, vamos a generar una parábola con el mínimo dato, ¿sí? Con ese mínimo error que tengamos de cada uno de esos resultados. Y para un poco mirar esto, por favor, anoten este comando que es el grid de la función de error basado cuando la beta es igual a cero. ¿Mm? Por favor, anoten este dato, anoten estos comandos o este comando y ya miren, casi estamos terminando. Yo
Por favor, cuando lo tengan, me avisan para que continuemos. Listo, profe. Ok, a ver, esperamos un minutito más que ya, bueno, comenzamos con ya la parte final, ¿ok? Lo que estamos generando aquí, en base a que la beta sea sub cero, vamos a generar un gráfico, bueno, o los valores de W, ¿no? Nuevamente con la función de NumPy para que me pueda ir analizando y que nos genere el grid del error de W, ¿no? Acá tienes los principales 5 valores y a continuación, por favor, en base a esos valores de W, le vamos a pedir que nos calcule la suma de los errores. ¿Ok? Por favor, si pueden igual ir copiando estos dos comandos. Fíjate que en base al cálculo de la W que hemos hecho, recuerda la ecuación de línea recta que la que teníamos, que es sobre la cual estamos trabajando en esta estimación y este análisis de datos y los errores, le hemos pedido que nos calcule ese grid de error de W. Acá le estamos diciendo igual que nos ayude en esa suma de errores a la predicción en función de lo que es esa columna de superficie, que también nos dé las diferencias entre lo que ha predicho y los precios de venta, ¿no?
y lo eleve al cuadrado. Ahora, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para entender por qué la beta es igual a cero. En cada uno de los cálculos que hemos hecho, dependiendo la beta, nosotros podemos tener una parábola como esta, ¿no? Cuando ustedes le daban valores de 175, 150, 75, 50, lo que estaban construyendo fuera de los errores cuadráticos es esta parábola. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la regresión lineal, nosotros planteamos encontrar este valor, el más bajito, ¿no? En W. Aproximadamente, mira en el gráfico, más o menos, ¿cuánto crees que va a ser? ¿Algún dato, algún valor que quieran lanzar? Más o menos, fíjate, en W, porque estamos a través de estos comandos, de estos grids del error, ¿no? Estamos midiendo el error y W parecería que está rondando los 117, 118, 119, ¿no? Entonces, claro, cuando ustedes plantean, bueno, más que mirar el eje de las Y, por si acaso, que el eje de las Y simplemente está dando el tema de los errores, nosotros, o si es de los errores, ¿no? Tenemos aquí, sí, el error, está midiendo el error. Y en X nos interesa el valor de W, del parámetro. Recién me decían, si yo no coloco el valor de 125, entonces, ¿cómo sé? Tendrías que hacer este cálculo manual, ¿no? Ir dándote diferentes parámetros, 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 parámetros para poder encontrar el mejor. Entonces, fíjate, el valor más bajito parecería que está en torno, aquí está mi W, que es lo que a mí me interesa, en torno a los 118. Ya, parecería que está alrededor de los 118, 117, 119, con el mínimo de error que aquí un compañero en el chat me ha dicho 0,27 aproximadamente, ¿no? Más o menos, vamos a ver. Ok, entonces fíjate, esa es la lógica a la hora de nosotros y de encontrar, si ustedes han entendido esto, lo que se viene por delante con análisis multivariado. Les va a cuadrar, les va a calzar de mejor manera. Ok, obviamente Python y el resto de los programas nos ofrecen otro tipo o nos ofrecen ya funciones que nos van a saltar esta prueba de error. ¿Por qué es importante hacer este análisis, no? Es importante que entiendas todo el contexto. Te decía, cuando leía tus diagnósticos, algunos conocían, algunos no. Pero claro, fuera de encontrar el modelo que mejor se ajusta, porque claro, siempre estamos mirando qué modelo se ajusta mejor, estamos evaluando ese mínimo de error. ¿Ok? Por eso ha habido toda esta explicación. Pero claro, Python tiene un comando que es el scalar y con el cual nosotros vamos a hacer este análisis de regresión en un paso sencillo y vamos a ver nuestra ecuación de estimación. Por favor, llamen a lo que es este comando, scalar.linearModel import y la regresión lineal. Acá vamos a definir que lo que es nuestro input y nuestro output, en este caso nuestro input va a estar generado por la base de datos de train y llamando a las variables de la superficie del área o la superficie, perdón, del terreno y los precios de venta, ¿sí? Entonces el output va a ser Y, que en este caso es los precios que queremos estimar en función de las superficies que tenemos. Para eso vamos a generar este modelo, le volvemos a llamar a la regresión lineal, ¿no? Le pedimos que se ajuste de la mejor manera y le damos las dos variables, hacer un modelo de regresión, es X y Y. ¿Ok? Finalmente, como último dato de programación, le vamos a pedir que nos imprima el intercepto y nos imprima lo que es la pendiente de este modelo. Por favor.
trabajen con este lenguaje y enseguida hacemos el análisis. Pero fue una consulta. Dime. eh, no se relaciona esto. Es lo mismo una regresión lineal que una regresión logística. No, O hay son diferencias. Vamos a ver en el diferentes. camino. Vamos a ver en el Ah, ya, camino. ¿Listo? Oye, no sé si han perfecto. visto el contenido, vamos a ver distintos tipos de regresiones por si acaso y sus diferencias, ¿no? Ahorita estamos empezando lo básico, regresión simple, el viernes regresión multivariada y si no me equivoco, dame un segundo, te digo cuándo vamos a hablar lo de la regresión eh, Logística. logística, te digo. Vamos a hablar entre el miércoles, sí, el miércoles yo creo, ¿ok? Súper, gracias. Profe, en el anterior ejemplo, en X ha cargado em, la superficie, ¿no? Como array, pero están separados por 100. ¿Eso para qué es? ¿En cuál me estás hablando? ¿En este de acá? Más arriba. mm, Más arriba. en- en- Uy, ¿dónde Arriba está? de este gráfico. Ah, a ver, ahí, profe. Ahí en la 77. Ya. En X está tomando valores de 0 hasta el máximo de la superficie, pero con unos intervalos de 100 en 100. ¿Eso para qué lo está poniendo de 100 en 100? Esto es en función de los datos, ¿no? Los datos que teníamos de la superficie del área, ¿no? Los datos, si tú te fijas, Sí, los de la superficie del área son datos en cuanto a escala bastante amplios, ¿no? sí. Y, Entonces, por eso hemos trabajado de 100 en 100. y no se puede trabajar directamente con los datos que están. En realidad estás trabajando con los datos que están, por eso le estás llamando y le estás diciendo solo el parámetro hasta el de 100. Sí. No, es que ahí va de 0 hasta el Ujú. máximo de la superficie y va de 100 en 100. Y esa era mi duda, ¿por qué lo incrementa de 100? ¿Podría ser de 200 en 200? O- Claro, o sea, bueno, eso es en función, bueno, ahí puedes igual hacerlo en función de 200. Fíjate que no tampoco va a haber una variación como tal. Si los datos son, mira, tienes una escala bastante amplia de 0 a 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000, ¿no? ok. Entonces, en cualquier tipo de análisis siempre tenemos que aplicar eso. Sí, Ok. bueno, mirando los tipos de datos que tienes, ¿no? Sí, claro. Sí, vamos a ver, en esto de deberías colocar los de 100, ¿no? Por defecto te va a ir analizando, ¿no? La información que tiene el comando. Enseguida lo miramos otra vez. Por favor, ¿han podido encontrar o bueno, hacer correr esta información de la programación? Profe, Luis, buenas noches. Una preguntita así súper rápida. ¿Puedes subir al código que está antes del gráfico de que muestra el 18 ¿este? que está aquí arriba? Sí. Ay, un poquito más arriba. Ay, gracias.
Gracias. Ok, si en eh, si les ha salido, bueno, si han programado, ¿cuántos de ustedes ya han obtenido el valor? Te decía, fíjate, lo hemos hecho de manera manual, mirando el tema de los errores, generando esta gráfica para que tú también puedas evaluar, ¿no? El tema de los diferentes valores que puede tener el parámetro de W y cómo se va generando esta curva. Si ustedes aplican el comando de scalar, lo que hace Scalar es ya generarte como tal el modelo, evitándote obviamente ese paso a paso que hemos seguido. En este caso, en base a toda la información que has generado, ¿no? Tienes un intercepto, ¿no? Bueno, no, por favor, tienen que irlo desde arriba para correr todo el programa, 125, y ahí tendrían el valor del intercepto. Habríamos llegado a esa ecuación de línea recta con la cual nosotros minimizamos el error, ¿no? Y con la cual nosotros podríamos, en base a ese modelo, estimar habiendo minimizado el error, ¿no? Les da los mismos valores que tengo. Doctor, una consultita. El resultado del intercepto cero está dicho porque cuando podemos feed intercept files, estamos forzando a que el intercepto sea cero. Sí, sí, sí. Ahí ya. ¿Y eso hemos hecho por facilidad por ahora Sí, o por los ahora. datos? Por el Ahí ya. tema, Entonces, ajá. Ah, no, solo decía si después también, o sea, cuando tengamos otro tipo de datos, ajustarlos ya con un intercepto true, ¿no? claro, con un intercepto true, correcto. Entonces, fíjate, claro, lo que hemos generado al final son estos valores que, claro, en función, perdón, les preguntaba recién cuál es el valor que está colocando con blanco. Al final, ¿qué es lo que nos permite generar este modelo de estimación? ¿No? Nos está permitiendo generar simplemente estos valores, ¿no? Y por lo que estamos viendo que estamos obteniendo, la pendiente va a ser de 118.06 con un intercepto de cero. Como dicen, lo hemos forzado ahí. ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna consulta? Les invito a que dentro de lo que es, bueno, ahorita mismo no tenemos mucho tiempo, ya estamos casi sobre la hora. Les invito a todo este lenguaje de programación que hoy hemos utilizado, puedas ingresar a este Kaggle y te descargues una base de datos, ¿m? La del Titanic, que es una de las que vamos a realizar el próximo viernes, ¿no? Descárgate la base de datos del Titanic, cárgala, subí y, por ejemplo, haz el análisis del error y también haz el análisis ahora de la regresión, ¿sí? De la regresión con la cual vas a trabajar. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ingrid,
¿Nos va a pasar tal vez el notebook de toda esta sesión? Sí, sí, sí. Ahora terminando la sesión les paso el notebook al Moodle. Súper, mil gracias. Y un favor más, bueno, no estuve al principio, tuve que entrar un poco tarde, no sé si llamó lista. Sí, ¿cuál es tu apellido? San Juan Bernal Luis Fernando. Ok, tienen que tratar de conectarse ahora, ¿listo? Sí, sí, mil disculpas. Nada, ya estamos en la hora, quedamos por hoy acá. La siguiente sesión, Disculpe, sí, disculpas, aprovechando igual el día un poquito tarde, tenía que salir bastante tarde del trabajo y no se podía concederme por la asistencia, por favor, ya, Gabriela López, ¿no? por favor, muchas gracias. Mil disculpas. Ok, Buenas noches, Buenas doctor. noches, yo también, por favor, le mandé el tema de mi asistencia por chat, ya que estaba mal mi audio. ya, por favor, si me pueden colocar de nuevo sus nombres, es que hay dos personas que han hablado, Mauro, Stoppel. El resto, bueno, muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos el próximo viernes. Mauro, ¿cuál es tu apellido? Mauro Barbato, le mandé el mensaje al Ah, chat. ya, pero lo que pasa es que se me ha quedado. Gracias. Ok. ¿Alguien más Gracias. que Halcón, también, por favor. Marco Choque y Halcón? Elizabeth Halcón, sí. Ya. Gracias. Buenas, Nathan Salcedo también, por favor. Ok, Elizabeth Halcón. ¿Y quién más era, perdón? Nina Juan Dylan, por favor. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, gracias.